Evangelismo en lo alto. En los años de evangelismo en los Estados Unidos, mi hermano y yo utilizábamos una carpa para los servicios. En aquellos tiempos era muy aceptable e ideal. Ni por un minuto pensé que muchos años más tarde estaría haciendo lo mismo en las áreas rurales de Guatemala. La historia comienza en los años 60. Era mi primera experiencia en Guatemala. El cuarteto del Instituto Evangélico América Latina y yo viajábamos en mi microbús presentando y promoviendo el colegio en Guatemala a las iglesias. Formé en mi mente la descripción ideal de que era un misionero. En este viaje conocí lo que yo considero hoy una familia misionera ideal. Llegamos al Instituto Bíblico Quiché, en el pueblo rural de San Cristóbal. Era un arreglo único, ya que estaba formado por dos grupos diferentes, los metodistas primitivos y la iglesia presbiteriana. Era un testimonio hermoso de la unidad del Evangelio. La familia misionera que representaba a los metodistas estaba integrada por Loren y Helen Anderson con sus 4 hijos. Ellos vivían en una casa muy cómoda típica de esa área. Estamos hablando de un área muy alta en las montañas en el noroccidente de Guatemala. Tal es la razón del nombre de este capítulo. Loren o Lorenzo en español, conocido como Don Lencho por la gente de ahí. Ellos vivían como el resto del pueblo en una casa de adobe con una estufa de leña en la cocina. Para mi deleite y sorpresa, Loren y Helen eran graduados de Asbury, mi alma mater. Las noches eran frías, muy frías. Muchas mañanas tuve que quitar escarcha de las ventanas del auto. La única calefacción que teníamos era la estufa en la cocina. Un invento ingenioso. Pusieron tuberías de agua en la chimenea. Siempre teníamos agua caliente. Su carro era famoso entre los misioneros, quienes en muchas ocasiones tenían que estar llevando todo tipo de carga y aún a muchas personas. Era una Chevrolet Suburban. Fue bautizado con el nombre de Carga Todo. Así también se llamaban las cartas de oración y las noticias de sus actividades en misiones. Por muchos años colaboramos con ellos predicando y dibujando en las iglesias y sirviéndoles con el avión desde el aeropuerto más cercano. Chiqui y yo pasamos muchas experiencias maravillosas con estos misioneros. Don Lencho tenía una pequeña imprenta y constantemente la usaba para imprimir tratados, mensajes del Evangelio, etc. Nosotros comenzamos a participar en estas publicaciones proveyendo dibujos. Ilustré bastantes dibujos diferentes. Él escribió un tratado para los indígenas del Quiché, se llamaba El Corazón de Pedro. Fue uno de los tratados más distribuidos en toda esa área del altiplano. Aun cuando yo estaba fuera del país, él me llamaba y me decía si podía hacer unos dibujos que necesitaba. Entonces llegó un día con una noticia, informándome que la misión le había enviado una carpa pequeña, que tenía capacidad para 100 personas. Claro, en las áreas rurales la cantidad usualmente se doblaba. Su plan era hacer reuniones de carpa en todas las zonas o cantones en el departamento de Totonicapán con el deseo de plantar iglesias. Esta área es uno de los asentamientos españoles más antiguos. Está dividido en cantones o zonas con la ciudad principal de Totonicapán en el centro. Me llamó y preguntó si podía ser el predicador y dibujante en los servicios. Sería los fines de semana para no interferir con las actividades de vuelo. Muchos fines de semana llevé a mi familia como invitados a su casa. Elena tenía un órgano de pie y proveía la música. Los dibujos llamaron a la gente y les gustaba mucho, ya que eran una gran ayuda visual para comprender el mensaje. Algunos de estos cantones estaban a 2.500 metros sobre el nivel del mar. El frío era intenso, por lo cual ponía periódico en mis zapatos para mantener mis pies calientes. La gente se sentaba en el piso. Algunos caminaban por horas para llegar sin zapatos. Era sorprendente ver eso. El Señor estaba bendiciendo. Los hermanos en la iglesia de San Cristóbal aprendieron a armar y a desarmar la carpa.
Ellos ponían pino en el suelo. Viene a mi mente un joven que casi nunca faltaba a los servicios. Aun cuando íbamos a diferentes cantones, él apareció. Hoy él es el pastor de la primera iglesia metodista primitiva en la ciudad de Totonicapán. También hoy en muchos de los cantones hay iglesias activas. He oído de que una de esas iglesias ha enviado misioneros a México. Recientemente estuve en uno de esos cantones, en un servicio para todos en ese cantón. El director de la escuela pública se me acercó y dijo que cuando era niño, él caminaba con su familia para poder asistir a las reuniones en la carpa. Ahora es un cristiano. Todas estas bendiciones se deben a don Lencho y a la hermana Elena. Ellos dedicaron sus vidas en esta lucha incansable por alcanzar a los perdidos. Solo en el cielo se podrá contar la historia entera. Elena partió a su hogar celestial. Lencho vive en Colorado cerca de su hijo, Ken, quien comenzó un ministerio grande en esa parte de Guatemala, continuando la obra de sus padres. Ahora puedo darle gracias a Dios por permitirnos tener el privilegio de colaborar con esos siervos tan fieles. Alabado sea el Señor.